Probablemente no consumo azúcar hace mucho tiempo, pero los últimos 100 años el consumo se ha excedido pues verdaderamente en forma exponencial. Y como se trata el título de la charla, es la historia del azúcar, la gran patraña dulce. Porque me dirán pues, el azúcar, ¿qué tipo de nutrientes tiene? ¿Por qué me dieron azúcar desde pequeño? ¿Y por qué consumo azúcar? Y por eso vamos a hablar sobre una pequeña introducción, el azúcar como base económica, las plagas y enfermedades relacionadas al azúcar y la fructosa, la relación entre azúcar y hipoglicemia, y si este es un nutriente o un antinutriente. Y terminaremos con unas conclusiones. A ustedes se les ha dado por vía web y por vía internet, está en la zona virtual, este libro que es el Sugar Blues. El Sugar Blues, como dice, ¿saben lo que es el blues? El blues es un tipo de música melancólica, que va más pescada a veces a la tristeza. Y el que escribe este libro, que es William Dapty, habla sobre la melancolía del azúcar. Habla sobre los episodios de tristeza y melancolía y depresión que cruza la gente que consume azúcar. Y azúcar hablamos de disacáridos, monosacáridos y carbohidratos en exceso. Y esto hace muy interesante que ustedes lo lean. Está allá, lo tienen ustedes, porque les va a ampliar el conocimiento de cómo verdaderamente es la filosofía del consumo de azúcar, tanto así que ustedes ven aquí pues una familia completa, padre, madre, niños y la vendedora que expende golosinas y azúcares, y todo con una tasa de porcentaje de 100% de prevalencia de obesidad en esa foto. Entonces, ¿existe una relación entre azúcar y obesidad? ¿Podemos compararla, por ejemplo, con la cocaína? Ustedes saben que la cocaína no está asociada médicamente con ninguna enfermedad física seria, más la dependencia. El azúcar interfiere, en cambio, está relacionado al problema cardiovascular, a la obesidad, a la diabetes, a la insuficiencia renal, a las caries dentales, y vamos a ver que tiene una gran consecuencia a nivel de enfermedades metabólicas. Ustedes saben que, por ejemplo, importar cocaína refinada a Estados Unidos es un delito federal, y que importar azúcar refinada a Estados Unidos también es un delito federal. Ellos tienen que producirla nada más. Entonces, el azúcar es un polvo blanco, cristalino, altamente refinado, y también es la cocaína. Miren las fórmulas de la cocaína y del azúcar, son muy parecidas. Desde el punto de vista práctico, la diferencia es que al azúcar le falta un átomo de nitrógeno. Las dos se derivan de fuentes vegetales, una de la hoja de coca y la otra es de la caña de azúcar. Las dos son sustancias químicas poderosas que producen fuertes efectos físicos y emocionales. Y tanto el azúcar como la cocaína pueden producir dependencia psicológica, más no adicción. Y vamos a ver cómo pasó, qué sucedió en el tiempo. Hubo una lámina de la doctora Cecilia, pues ¿cómo fue la evolución del ser humano? Pues éramos seres muy carnívoros, herbívoros, hasta no hace mucho tiempo. Después nos volvimos carroñeros, comíamos de todo, somos seres omnívoros. Pero en los últimos 200 años probablemente nos hemos vuelto en un fenotipo del gran consumo de azúcar, de grasas saturadas. Y pasamos a un genotipo ahorrador. Comemos 3, 4, 5, 6 veces al día. Y consumimos gran cantidad de azúcar. Entonces, es el fenotipo de omnívoro, pasamos a un fenotipo de goloso. Empezamos a ver estas condiciones clínicas que verdaderamente son impresionantes. Gente con 150, 200 o 300 kilos. ¿Y cómo podemos relacionar al azúcar y la fructosa con ese tipo de patologías? Primero, el azúcar como base económica. Pues yo creo que cuando uno plantea que el azúcar es la base económica y uno observa que la caña de azúcar, que es muy utilizada para el consumo, para producir la caña de azúcar, uno tiene que plantear que solamente la caña es una gramínea, es un vegetal, tiene un rendimiento promedio de sacarosa de 11.6%. Vamos a ver cuál es la área geográfica del producto de la caña de azúcar. Ustedes saben que para producir caña de azúcar necesitan altas temperaturas. Las zonas caribeñas, las zonas africanas, las zonas del norte, por ejemplo, producen caña de azúcar, que tienen altas temperaturas. Y esto
sucede un cambio. Pues si uno plantea la caña de azúcar, ¿de dónde es llevada? Uno plantea que la zona persa y la zona árabe fue la primera que tuvo el consumo de la caña de azúcar. Ustedes saben que, por ejemplo, que los egipcios, ellos fueron uno de los primeros en consumir azúcar, pero el azúcar era tan difícil de tratarla o de procesarla que solamente podían consumirla la gente de la clase noble, la clase que tenía muchos recursos económicos. Pero los árabes pasan por España. 700 años pasan en España y les dejan un gran problema. Yo no sé si es un gran problema, pero en esa época ellos empiezan a producir azúcar en estas zonas y son en la zona sur de España. Y cuando producen azúcar en la zona sur de España, pues ellos, después de 700 años, los españoles los retiran y empiezan toda Europa al gran consumo de azúcar. Pero nuevamente, un kilo de azúcar en esa época uno podría consumirla y costarle unos 800 o 900 dólares. O sea, para consumir azúcar teníamos que tener gran cantidad de dinero. Y si te cuesta tanto dinero, hay que producirla para que la consuman y la coman. Entonces, empezamos a observar que los europeos invaden otras zonas. ¿Cómo que invaden? Las Américas, invaden la zona del África. Los europeos, por ejemplo, de la zona de los ingleses, invaden el África. Los portugueses invaden la zona del Brasil. Y ellos empiezan a tener esta condición que en toda la zona geográfica o zona línea media ecuatorial empieza a haber gran consumo, o mejor dicho, gran producción de azúcar. Y la producción del azúcar, pues, era una trata, era esclavitud. Era esclavitud porque, pues, no es tan sencillo producir caña de azúcar. Ustedes han visto los cañaverales, lo que es 2 años por lo menos de que un cañaveral crezca y después viene la producción. ¿Y quiénes? Los que trabajan ahí es un trabajo muy duro. Entonces, veamos la trata y la esclavitud. Y vemos que todas estas personas, pues que veíamos la trata en el África de personas para la producción de caña de azúcar, igualmente la producción no es tan sencilla y también seguía siendo el costo muy caro de la caña del azúcar, como tal, como azúcar refinada. Pero un gran personaje, que fue Napoleón, hizo un gran cambio. ¿Y qué hizo Napoleón? Napoleón y sus investigadores alemanes, en esa época, pues como Francia no tenía como materia prima los cañaverales, sacaron azúcar de otro producto. ¿Y dónde sacaron azúcar? De la remolacha. Y eso expandió el uso de azúcar en toda la población, a nivel probablemente de la nobleza, a nivel del pueblo, y empezamos a observar que esta remolacha se podía sacar azúcar, se podía sacar sacarosa de la remolacha. Y al sacar sacarosa de la remolacha, pues teníamos fructosa y glucosa, y pues el precio que era de 200, 100 dólares, 20 dólares, empezó a costar 10 dólares. Por lo tanto, masificó el uso de azúcar, año 1700. Y al masificar el uso de azúcar, empezamos a ver que la producción se hizo masiva y mundial. Entonces, hoy día hablamos de la economía del azúcar. Los países que coproducían azúcar pues eran potencias mundiales. Los países europeos que tenían todo este negocio son potencias mundiales. Entonces, uno magnifica esto y uno observa que verdaderamente como los Estados Unidos, Hispanoamérica, el Caribe, el Brasil y Europa, pues eran, y tenemos unas islas del Caribe, miren cómo es la producción de azúcar en el tiempo, pues cómo se triplica, cuantriplica la producción de azúcar. Entonces, bueno, doctor, pero ¿qué tanto problema le hace al azúcar? Si vemos una caña de azúcar y comparamos 100 gramos de caña de azúcar, su porcentaje de agua, de proteínas, de fibra y de sacarosa y calorías por 100 gramos, por cada 100 gramos de caña de azúcar tenemos 60 calorías. Y tenemos un porcentaje pequeño, pero de proteínas, un porcentaje de fibra y un porcentaje de sacarosa. Pero si hablamos de azúcar blanca y azúcar refinada, hablamos de sus propiedades nutricionales en 100 gramos. ¿Y qué observamos en 100 gramos? Proteína 0, grasa 0, hidratos de carbono 99 gramos, fibra 0, sodio 0, potasio 2 miligramos, vitamina B1, B6 y niacina 0 y calorías 400. Dios mío, entonces ¿por qué pusieron el azúcar en la mesa?
Si uno observa esa gráfica tan simple, uno podría plantearse, doctor, esto es un problema desde el punto de vista hipercalórico y desde el punto de vista verdaderamente de sobreingesta de calorías y sin ningún nutriente especial que contenga el mismo. Y vamos a ver que probablemente tenga problemas con la absorción de otros nutrientes el exceso de consumo de azúcar. Siglo XX y el siglo XXI. Hubo un cambio sustancial. La época de la industria hizo cambios, se industrializó, pues desde la electricidad industrializó todo. Pues la gente tenía que ir a dormir porque no había luz, ¿no es cierto? O sea, 9 de la noche no había nada que hacer, no había luz, ¿no? Pues ustedes vieron cuando se inventa la energía eléctrica, pues tenían que, ya la gente no duerme. Y si no duerme, ¿qué hacen? Comen, hacen otras cosas. ¿Me entienden? Entonces, ese es el siglo XX y siglo XXI, industrialización. Y la industrialización trajo cambios. Y cambios con respecto al azúcar. ¿Qué tan tóxico es el azúcar? Pues, doctor, pues si uno come una cucharadita de azúcar son 20 calorías, pues no tiene nada de tóxico. Pero si empezamos a ver que hay cambios desde el tipo de vista de consumo de bebidas azucaradas, empezamos a descubrir que hay bebidas que cambiaron la situación del consumo de azúcar en el mundo. Pues para su información, la Coca-Cola, que ya tiene más de 100 años, en el año 1890 y tantos fue creada la Coca-Cola, pero fue creada con la intención de un jarabe para la migraña. Sí, y vieron que la gente lo compraba, no lo compraba por la migraña, lo compraba por el sabor que tenía. Y después es un dolor de cabeza hoy en día que para todos, ya no cura la migraña, da migraña. Entonces, empezamos a observar que esta fórmula, que es una fórmula entre comillas secreta, que tiene gran cantidad de sacarosa, empezamos a observar que cuando uno consume esta cantidad de azúcares, empezamos a observar que en el mundo se extrapoló el consumo de azúcar. Entonces, doctor, pero una Coca-Cola, ¿cuántas cucharaditas de azúcar tiene? ¿Cuántas cucharitas tiene? Aproximadamente 17 cucharaditas de azúcar. Sume por 20, 20 por 17, bueno, ustedes tienen la cantidad de calorías. Entonces ahí, y doctor, pero no solamente es Coca-Cola, no le eche la culpa a la Coca-Cola. Echamos a estas bebidas, a estos néctares de frutas, echamos estas bebidas rehidratantes, que entre comillas son rehidratantes, tienen buena cantidad de sodio, pero tienen más azúcar que sodio. Entonces, si uno observa esto, estamos inundados de azúcar. La pregunta es, ¿cuántas gaseosas puedo tomar al día? Pues ustedes son personal de salud, usted va a decir ninguna. Pero sus familiares, el problema en el día a día, ¿ustedes que pueden responder esto? No lo responden. Pues será 2 o 3 te dicen por día. Esa es la realidad actual. Y por eso, cuando vemos que la sacarosa es un problema o el azúcar de mesa, que es un simple azúcar hecho de caña o de remolacha, bueno, tiene tantas calorías, pero no olvidar que no solamente es el único monosacárido que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos a la fructosa. Tenemos una clase explícitamente de fructosa, ahora les vamos a dar algunos alcances, pero también es un azúcar simple en frutas, vegetales y en miel. La maltosa, un azúcar complejo en la cebada y los jarabes de malta. La lactosa, un azúcar complejo de la leche. Dextrosa, un azúcar simple refinado de maíz y caña de azúcar o remolacha. Y la glucosa, como vieron, también está presente en las frutas, verduras y algunos granos. Entonces, si uno ve esta imagen, en un día, si uno consume bebidas azucaradas, puede consumir más de 1000 calorías en bebidas azucaradas. Entonces, doctor, yo me tomé 3 vasos de chicha morada. ¿Cuántas de su azúcar tenía cada una? 4 o 5. Tú sumas y restas. No, pero sí es chicha morada. Esa condición, como ustedes, personal de salud y de nutrición, probablemente lo entienden muy claro. ¿Pero ustedes creen que los pacientes lo pueden entender? No, señores, hay que explicarles. Y por eso cuando uno ve el consumo de azúcares, y como van a ver, hay una charla muy importante que viene después de esta, que es sobre el índice glicémico y la importancia de estos nutrientes y la velocidad de absorción de estos nutrientes. Y empezamos a ver que la sacarosa, que es el azúcar, ¿es verdaderamente un alimento? Pues vamos a ver que no es un alimento, y vamos a ver que esta sacarosa se desdobla en glucosa y fructosa. Y que esta glucosa y fructosa nos da energía. Si ustedes hablan del ciclo de Krebs, esto produce ATP.
Pero como dijo la doctora, si no lo usas, se almacena y se activa vías mediadas por insulina, que la va a depositar como ácidos grasos libres, como triglicéridos en el adipocito. Y les presento acá la vía metabólica de la glucosa. Vamos a generar ATP vía glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato. Produzco ATP con la glucosa, pero si esta no es almacenada como tal, paso a otra vía de almacenaje como triglicéridos y ácidos grasos libres. Entonces, es un problema. Y un adelanto de la fructosa. Yo creo que la fructosa debemos considerarla hasta un superazúcar. ¿Y por qué un superazúcar? Miren la vía metabólica de la fructosa. Ustedes pueden ver acá fructosa, pasa a gliceraldehído, mediado por fructosa 1-fosfato, pero tiene otra vía de la fructosa 1-fosfato. Puede pasar a AMP, IMP, hiposantina, santina y formar ácido úrico. O sea, una fuente importante de ácido úrico es la fructosa. Pero también tengo una vía para formar ATP, acetilcoenzima A, y si no igual voy a formar triglicéridos. Cuando uno tiene un paciente con gota hoy en día, no solamente le restringe carnes rojas o alcohol, le restringo fructosa. Porque es una vía de producción de ácido úrico. Y es un azúcar. Entonces vean ustedes acá, azúcar, que es sacarosa, que es glucosa más fructosa. Tenemos la miel y las frutas. Tenemos a la fructosa, produce ácido úrico y produce un efecto directo sobre el vaso sanguíneo, menor vasodilatación, mediada por óxido nítrico, deficiente captación muscular de glucosa, y eso genera resistencia a la insulina. Y también tiene un efecto sobre el adipocito, lo cual aumenta el estrés oxidativo y también disminuye los niveles de adiponectina. ¿Y esto qué genera? Lipogénesis de novo, genera acumulación de grasa. ¿Y esto qué genera? Mayor acumulación de triglicéridos y ácidos grasos libres. O sea, si vemos aquí, pues si no lo gastas, esto sucede. ¿Y esto qué sucede? Mayor incremento de resistencia a la insulina, que lo venimos repitiendo varias veces. Entonces, observamos que la fructosa, que es parte de la sacarosa, que es parte de la glucosa, es parte también de los efectos en producir hipertrigliceridemia, hiperuricemia, HDL bajo, ganancia de peso, incremento de la presión arterial, intolerancia a la glucosa e hígado graso. Entonces, si nosotros observamos la importancia de ver de la disfunción endotelial que produce, el estrés oxidativo, y es importante ver que produce una activación del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina, inflamación sistémica. Y estos esquemas, estos trastornos inflamatorios relacionados al exceso del consumo de fructosa y sacarosa. Y volvemos al mismo esquema. Hoy la hiperinsulinemia es un problema. Entonces, cuando ustedes generan, pues tú no tienes diabetes, tú no tienes prediabetes, pero tienes hiperinsulinemia. Y esta hiperinsulinemia que genera un fenómeno adaptativo. Y este fenómeno adaptativo quiere decir que la célula beta de algún momento puede producir un daño y muerte de la célula beta porque esta célula beta no da más y mecanismos compensatorios y adaptativos que la célula beta tiene que compensar y muere esta célula beta. Y este es un gráfico muy sencillo. Y vean ustedes acá, si yo consumo alimentos, dietas balanceadas, produzco una sensibilidad de insulina adecuada y una célula beta normal. Pero si yo tengo alimentos de alto índice glicémico como azúcares, ¿qué produzco? Mayor hiperinsulinemia, genera mayor resistencia a la insulina y como producto tengo una célula beta regordete. Eso se llama hiperplasia de célula beta. Y que genero una gran masa de células beta que es compensatoria. Pero esto es por un momento. Posteriormente, sigo insistiendo con dietas de alto índice glicémico o dietas de altos contenidos de azúcar, que genero unos mecanismos adaptativos que van a llamar muerte a la célula beta. Y la célula beta pues muere por estrés oxidativo y empezamos a tener menos número de células beta y empezamos a hacer hiperglicemias. Entonces, es muy importante el estímulo frecuente. Entendamos que el azúcar es de alto índice glicémico, genera hiperinsulinemia, genera hipoglicemia, ingesta de comida, resistencia a la insulina, ácidos grasos libres y triglicéridos. Un concepto tan importante que para entender que, por ejemplo, que la resistencia a la insulina a nivel del sistema nervioso central genera incremento del apetito. Y les pongo un punto muy claro. La insulina
inhibe el hambre a nivel del centro del apetito. Pero cuando yo tengo hiperinsulinemia, ¿qué me produce la hiperinsulinemia? Hipoglicemia. ¿Y qué genera la hipoglicemia? Hambre. Son dos mecanismos totalmente diferentes. Uno es el efecto de la insulina a nivel del sistema nervioso central, a nivel del centro del apetito, como insulina. Y el otro es el efecto de la insulina cuando me produce hipoglicemia. Entonces, tener muy en cuenta eso para entender estos conceptos. Entonces, los pacientes tienen inflamación crónica. Y esa inflamación es crónica de bajo grado, pero que al final tenemos un problema, un síndrome metabólico. Pues tienen todas las enfermedades metabólicas que ustedes han hablado y empezamos a ver diabetes. Y el problema de la diabetes empieza, pues doctor, ¿por qué hay tanta diabetes hoy en día? ¿Por qué tenemos prevalencia en el Perú de 7-8% de diabetes? ¿Por qué hablamos que la gente de la China tiene 17% de diabetes? ¿Por qué la gente de la India tiene 18% de diabetes? ¿Qué es lo que sucede? Pues vean ustedes aquí, la diabetes ya está descrita desde hace mucho tiempo, desde los papiros de Evers. Pero ¿sabes en quién descrita? En la gente de la nobleza. La gente que tenía gran consumo de alimentos y probablemente de azúcares. Y uno de los primeros que lo describió en Europa fue el doctor Thomas Willis, que estuvo relacionado con médico de la nobleza, de los reyes de Inglaterra. ¿Y qué es lo que sucede en el Perú? Tenemos diabetes tipo 2 en jóvenes. Tenemos diabetes tipo 2 en gente adolescente entre 15 y 17 años. Y cuando les haces las encuestas, ¿qué es lo que comían? Gran cantidad de azúcares, no hay duda. Entonces, esto está relacionado con un problema general y epidémico que es la diabetes, la obesidad y el síndrome metabólico. Y uno plantearía, pues doctor, ¿y por qué tengo que consumir tanta azúcar? ¿Existe la adicción al azúcar? Pues no hay duda que el azúcar da placer. Tiene un sistema de regulación a través del sistema del centro del apetito y del centro del placer. Pues ustedes saben, dormir da placer, estar con tu pareja da placer y el comer chocolates da placer. Pero ustedes saben que todo entra, cuando dices yo conocí a mi esposa todo entra por los ojos, doctor. ¿No? Pero no, doctor, dice no es cierto, la comida entra por la boca, pero primero tengo que olerla y saborearla. Y si está de muy buen sabor, pues voy a comer el doble o el triple. Nuestros pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, como no tienen los conceptos, lo hacen 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque existen papilas gustativas que son muy sensibles a lo que son, a la relación del centro del apetito, lo que es en la punta de la lengua. ¿Ustedes se ven en la punta de la lengua aquí? Estas papilas gustativas que ustedes ven aquí, que son las más importantes para producir un estímulo directo sobre el sistema nervioso central, sobre el centro del apetito. ¿Y cuáles son? La sal y el azúcar, y la glucosa y la sacarosa. Y esto produce ciertos cambios. El centro del apetito y el núcleo ventromedial y el basal, que son los reguladores del apetito a nivel del hipotálamo, produce una disregulación del mismo. Se activan ciertas orexinas como el neuropéptido Y, el Y, que es el más estimulante, el más importante, incrementa el apetito en forma muy importante. Pero recuerde una cosa, el azúcar ¿qué produce? El estímulo directo sobre el sistema nervioso central. Pero hay otro efecto muy importante, produce hiperinsulinemia. ¿Y la hiperinsulinemia qué produce? Hipoglicemia. ¿Y qué produce esto? Hambre. Volvemos al círculo vicioso. Y es el gran problema del consumo adictivo del consumo de azúcar. Entonces, lo que se planteó, que los azúcares y las drogas, por ejemplo la heroína, la metformina y el sistema opioide, pues tienen receptores a veces muy en común y pueden producir un proceso adictivo en el tiempo. Hay estudios, por ejemplo, como este, que el excesivo consumo de azúcar activa los receptores de dopamina y los receptores opioides MU que se encuentran y son los que calman el dolor y también estimulan el placer. Entonces, tiene mucha relación con esta sensación de placer. También la evidencia que el consumo intermitente de azúcar y la dependencia opioide de endógenos. La gente que consume más azúcar tiene más dependencia a estas drogas como los opioides. Y también hay estudios como drogas como naloxona, que es un bloqueador opioide que bloquea el consumo de azúcar.
Entonces son estudios que tienen que ver con el centro del apetito y verdaderamente empezamos a entender que es una relación de estímulo e inhibición. Entonces, estamos en la búsqueda del placer, en la búsqueda de estas sustancias que nos producen placer. El hedonismo de los humanos se encuentra en la degustación alimentaria, parte de sus recompensas no alcanzadas. Estoy triste, ¿qué vas a hacer? Voy a comer. ¿No? Entonces, y después de comer estás contento, y después de 2 horas estás volveramente triste. Entonces, es muy importante este sistema, nuevamente, continuo de producción de melancolía crónica. Y esto viene al detalle, sus pacientes muchas veces están cansados en la tarde. ¿Qué consumiste? Un jugo de naranja a media mañana. ¿Y? Pues estás de hambre, ¿qué tienes? Hipoglicemia, cansancio, estoy mal. ¿Comes algo? Estoy despierto nuevamente. ¿Y qué comiste? Otra galletita de azúcar. ¿Y a las 2 horas qué tienes? Hambre nuevamente. Es lo que comes. Les cambias un plan de dieta balanceada, como el que vamos a conversar después, y verdaderamente los pacientes cambian este problema de cansancio y fatiga crónica. Entonces hay que hacer cambios y verdaderamente hay las agencias de las Naciones Unidas y hoy día la Organización Alimentaria de Alimentación pues están viendo pues que verdaderamente el consumo de azúcar no debería representar más del 10% de una dieta saludable. Tiene efectos a nivel gastrointestinal, ya lo vio la doctora y no lo voy a repetir, sus efectos a través de los firmicutis y los bacterioides. Que verdaderamente esto repercute, que el consumo de grasas y azúcares permiten un mayor almacenamiento de ácidos grasos libres en el tejido adiposo y disminución de la oxidación muscular de los ácidos grasos a nivel del músculo. ¿Y esto por qué disminuye la lipoproteína lipasa? Entonces, toda la clase anterior sirvió para entender cómo el azúcar repercute en esto. Entonces, no queremos adipocitos grandes, inflamados. No queremos esta degeneración del adipocito. Y esto es adipocito visceral. Queremos adipocitos pequeños como este. Este adipocito que tiene mejor efecto antiinflamatorio que es el paciente delgado y metabólicamente normal. Por lo tanto, el adipocito tiene que conversar con el macrófago y con las bacterias. ¿Y esto qué va a repercutir? Pues probablemente, si nosotros toda la clase anterior que es muy clara, vamos a evitar arteriosclerosis, insulinoresistencia, hígado graso, insulinoresistencia y verdaderamente relacionado al consumo de azúcar. Evitemos esto. Verdaderamente ustedes han visto el cambio panorámico de los últimos años y verdaderamente es un problema de salud pública. Y cuando hablemos del consumo exactamente de la fructosa, uno quiere dar parámetros a nuestros pacientes, pero parámetros más que sencillos y fáciles de hablar. Pues yo le decía, oye, evite el azúcar, evita los jugos que están llenos de fructosa, evita los extractos, elimina la licuadora de tu casa. Uno de los peores inventos del hombre es la licuadora. ¿Por qué? Porque tú tienes un estómago, tu estómago es tu propia licuadora, ¿por qué tienes que cambiarla por un aparato externo? Eso es algo que todavía no lo entendemos. Come todo entero, hace ejercicio todos los días. Entonces, por ejemplo, uno debe consumir máximo 20 gramos de fructosa al día, no lo usar en bocadillos y jugos, pues hay que también, fruta real es mucho más importante y número de frutas también. Que eso se hablará en la clase de fructosa. Al final entendemos que hay una relación directa entre el azúcar y la insulina. O sea, sacarosa, glucosa, fructosa e insulina. A más consumo de azúcar, más insulina y más daño sobre la célula beta pancreática. Y hay que mantener el equilibrio, no producir tanta insulina y no consumir tanta azúcar para evitar estas enfermedades cardiovasculares. Entender que no solamente es el azúcar como tal, está la panela, está la miel, están los dulces, están las galletas de alto contenido de azúcares. Para endulzarte la vida no hay que amargar a nadie. Por lo tanto, eso es un dicho muy importante. Y el doctor William Joda Martin intentó contestar esta pregunta. ¿Cuándo una comida es un alimento y cuándo es veneno? Y su definición de veneno fue: médicamente, cualquier sustancia que aplicada al cuerpo, consumida o desarrollada dentro del mismo, causa o puede causar enfermedad. Este es el azúcar.
Este es el azúcar. Físicamente, cualquier sustancia que inhiba la acción de un catalizador, sustancia, mensajero químico o enzima que active una reacción química del cuerpo humano. Entonces, bueno, doctor, pues yo no voy a consumir azúcar, pero doctor, yo tengo cerebro de gordito y tengo señalización y necesito consumir azúcar. Por eso se crearon también los edulcorantes, que hay una clase explícitamente de edulcorantes para conversar sobre ellos. Pero un dato muy interesante de esta doctora, la doctora Bárbara Corky, que este es un artículo que también tienen que revisarlo, para que vean cómo los aditivos de la comida, cómo los edulcorantes, cómo el monoacilglicerol, que es un aditivo de las grasas que vienen en paquetes, pueden contribuir a la hiperinsulinemia sin tener calorías. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Pues doctor, yo quiero consumir que mi paciente tome bebidas dietéticas sin azúcar, pero se ha demostrado que, por ejemplo, hay dos que son muy importantes. La sacarina y la sucralosa producen hiperinsulinemia, a pesar de no tener calorías. Entonces, el problema es que si tomas una no hay problema, pero si tomas 10 veces al día o 5 veces al día, estamos en problemas tóxicos. Y eso lo desarrollaremos con más ahínco cuando veamos edulcorantes. Conclusiones. El poder económico del azúcar es un marketing mundial, es un marketing. Y por eso ustedes como personal de salud tienen que entender que hoy día el entorno de la comida es tóxica y tenemos que dar una información adecuada. En muchos lugares la Coca-Cola es más barata que el agua. Está escondida y hay que encontrarla. O sea, dices, no azúcar, no, pero tiene un montón de fructosa. Engaña al cerebro pero no al estómago, no lo duden. ¿Ah? Se toma una barrita de chocolate y engaña al cerebro, pero a la media hora están de hambre otra vez. El aumento del consumo del 500% desde el año 1950. Hay un evidente incremento de enfermedades metabólicas en los últimos 100 años. Depresión, cáncer, diabetes, enfermedades cardiometabólicas y no hay duda que altera la microbiota intestinal. Ustedes son los que eligen, ¿no? Ustedes eligen y ustedes somos los responsables de muchas condiciones que hay en nuestro día a día y con nuestros pacientes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Si tuviesen alguna pregunta, con todo gusto. Por eso acá ya no hay... ¿Han visto que en los breaks solamente hay limonada y naranjada? Tratamos de cambiar el sistema. Muy bien. Si tuviesen alguna pregunta, con todo gusto. ¿Eh? Tenemos un break de 10 minutos para pasar a las dos sesiones que son de conteo de carbohidratos, que está muy interesante. Gracias. Decirla nada más. Entonces, el azúcar es un polvo blanco, cristalino, altamente refinado, y también es la cocaína. Miren las fórmulas de la cocaína y del azúcar, son muy parecidas. Desde el punto de vista práctico, la diferencia es que al azúcar le falta un átomo de nitrógeno. Las dos se derivan de fuentes vegetales, una de la hoja de coca y la otra es de la caña de azúcar. Las dos son sustancias químicas poderosas que producen fuertes efectos físicos y emocionales. Y tanto el azúcar como la cocaína pueden producir dependencia psicológica, más no adicción. Y vamos a ver cómo pasó, qué sucedió en el tiempo. Hubo una lámina de la doctora Cecilia, pues cómo fue la evolución del ser humano. Pues éramos seres muy carnívoros, herbívoros, hasta no hace mucho tiempo. Después nos volvimos carroñeros, comíamos de todo, somos seres omnívoros. Pero en los últimos 200 años probablemente nos hemos vuelto en un fenotipo del gran consumo de azúcar, de grasas saturadas. Y pasamos a un genotipo ahorrador. Comemos 3, 4, 5, 6 veces al día. Y consumimos gran cantidad de azúcar. Entonces, es el fenotipo de omnívoro, pasamos a un fenotipo de goloso. Tristeza y melancolía y depresión que cruza la gente que consume azúcar. Y azúcar hablamos de disacáridos, monosacáridos y carbohidratos en exceso. Y esto hace muy interesante que ustedes lo lean. Está allá, lo tienen ustedes, porque les va a ampliar el conocimiento de cómo verdaderamente es la filosofía del consumo de azúcar. Tanto así que ustedes ven aquí,
pues una familia completa, padre, madre, niños y la vendedora que expende golosinas y azúcares, y todo con una tasa de porcentaje de 100% de prevalencia de obesidad en esa foto. Entonces, ¿existe una relación entre azúcar y obesidad? ¿Podemos compararla, por ejemplo, con la cocaína? Ustedes saben que la cocaína no está asociada médicamente con ninguna enfermedad física seria, más la dependencia. El azúcar interfiere, en cambio, está relacionado al problema cardiovascular, a la obesidad, a la diabetes, a la insuficiencia renal, a las caries dentales, y vamos a ver que tiene una gran consecuencia a nivel de enfermedades metabólicas. Ustedes saben que, por ejemplo, importar cocaína refinada a Estados Unidos es un delito federal, y que importar azúcar refinada a Estados Unidos también es un delito federal. Ellos tienen que producir azúcar. Pero el azúcar era tan difícil de tratarla o de procesarla, que solamente podían consumirla la gente de la clase noble, la clase que tenía muchos recursos económicos. Pero los árabes pasan por España. 700 años pasan en España y les dejan un gran problema. Yo no sé si es un gran problema, pero en esa época ellos empiezan a producir azúcar en estas zonas, y son en la zona sur de España. Y cuando producen azúcar en la zona sur de España, pues ellos, después de 700 años, los españoles los retiran y empiezan toda Europa al gran consumo de azúcar. Pero nuevamente, un kilo de azúcar en esa época uno podría consumirla y costarle unos 800 o 900 dólares. O sea, para consumir azúcar teníamos que tener gran cantidad de dinero. Y si te cuesta tanto dinero, hay que producirla para que la consuman y la coman. Entonces, empezamos a observar que los europeos invaden otras zonas. ¿Qué invaden? Las Américas, invaden la zona del África. Los europeos, por ejemplo, de la zona de los ingleses, invaden el África. Los portugueses invaden la zona del Brasil. Y ellos empiezan a tener esta condición que en toda la zona empezamos a ver estas condiciones clínicas que verdaderamente son impresionantes. Gente con 150, 200 o 300 kilos. ¿Y cómo podemos relacionar al azúcar y la fructosa con ese tipo de patologías? Primero, el azúcar como base económica. Pues yo creo que cuando uno plantea que el azúcar es la base económica y uno observa que la caña de azúcar, que es muy utilizada para el consumo, para producir la caña de azúcar, uno tiene que plantear que solamente la caña es una gramínea, es un vegetal, tiene un rendimiento promedio de sacarosa de 11.6%. Vamos a ver cuál es la área geográfica del producto de la caña de azúcar. Ustedes saben que para producir caña de azúcar necesitan altas temperaturas. Las zonas caribeñas, las zonas africanas, las zonas del norte, por ejemplo, producen caña de azúcar, que tienen altas temperaturas. Y esto sucede un cambio, pues si uno plantea la caña de azúcar, ¿de dónde es llevada? Uno plantea que la zona persa y la zona árabe fue la primera que tuvo el consumo de la caña de azúcar. Ustedes saben que, por ejemplo, que los egipcios, ellos fueron uno de los primeros en consumir azúcar. Probablemente no consume azúcar hace mucho tiempo, pero los últimos 100 años el consumo se ha excedido pues verdaderamente en forma exponencial. Y como se trata el título de la charla, es la historia del azúcar, la gran patraña dulce. Porque me dirán, pues, el azúcar, ¿qué tipo de nutrientes tiene? ¿Por qué me dieron azúcar desde pequeño? ¿Y por qué consumo azúcar? Y por eso vamos a hablar sobre una pequeña introducción, el azúcar como base económica, las plagas y enfermedades relacionadas al azúcar y la fructosa, la relación entre azúcar y hipoglicemia, y si este es un nutriente o un antinutriente. Y terminaremos con unas conclusiones. A ustedes se les ha dado por vía web y por vía internet, está en la zona virtual, este libro que es el Sugar Blues. El Sugar Blues, como dice, ¿saben lo que es el blues? El blues es un tipo de música melancólica, que va más pegada a veces a la tristeza. Y el que escribe este libro, que es William Dapty, habla sobre la melancolía del azúcar. Habla sobre los episodios de